Bienvenidos a una nueva presentación de la unidad número 6. En esta oportunidad vamos a estar discutiendo el tema de fisiología vegetal, específicamente de plantas terrestres. La idea es que podamos explicar el funcionamiento de los procesos que suceden en las plantas terrestres y contrastar las adaptaciones que permitieron que éstas se adaptaran a la vida en la Tierra. De alguna manera vamos a ir retomando las adaptaciones importantes que ya habíamos mencionado, pero explicándolas desde su perspectiva fisiológica. Empezando por la cutícula. La cutícula habíamos dicho que es un recubrimiento ceroso que tienen las plantas en la parte exterior de la epidermis y que está formada por ceras para formar esta capa que proteja primero que nada de la radiación de la luz solar y de la deshidratación. Estas ceras están principalmente formadas por un compuesto llamado cutina, y esta cutina forma la capa principal de la cutícula que recubre la epidermis en todos los tejidos. Lo que vemos en la imagen es el diagrama de una hoja, y vamos a ver cómo la hoja va a tener la parte de la epidermis tanto en un extremo como en el otro extremo, y esa epidermis está cubierta por una cutícula. Sin embargo, en el en vez de la hoja o en el extremo inferior de la hoja, vamos a ver también que tenemos las células guardianas y el estoma como una apertura que funciona para el intercambio gaseoso. El punto importante es que estas células son las únicas que no van a tener el recubrimiento de la cutícula, porque pueden controlarse el cierre y la apertura de esas células guardianas. Es decir, que cuando están cerradas, las células guardianas van a evitar que se escape el agua en forma de vapor de agua. Por lo demás, vamos a ver una capa de cutícula en ambas superficies, tanto en la superficie inferior como en la superior. Y esta cutícula, como dijimos, está formada de lípidos de cadena larga, que son ceras, específicamente de cutina. Continuando con estas estructuras de intercambio gaseoso que son los estomas, mencionamos la semana pasada que en las primeras plantas terrestres lo único que existían eran poros que cumplían esta función de intercambio gaseoso. Los poros no tienen la posibilidad de abrirse o cerrarse, y por lo tanto solo son aperturas que están a nivel de la epidermis, conectando con la parte interna de las hojas donde sucede el intercambio gaseoso y el proceso fotosintético. Los estomas, a diferencia de los poros, van a tener estas dos células que llamamos células guardianas. Las células guardianas tienen la ventaja de cambiar su presión de turgencia mediante la liberación o el almacenamiento de agua en sus vacuolas, y eso hace que cambie la posición en la que las células están con respecto una a la otra. En un estoma abierto, las células no van a estar tocándose, por así decirlo, una con la otra, mientras que en un estoma cerrado ambas células van a colisionar una contra la otra, cerrando el poro que permite el intercambio gaseoso. Esto funciona gracias a que estas células guardianas tienen un mecanismo de control para que esa vacuola almacene agua y por lo tanto abra el estoma, o pierda el agua y por lo tanto se cierra el estoma. La razón por la que el almacenamiento de agua abre el estoma es porque la célula se hincha, y al hincharse se separa una de la otra por la misma turgencia que está ganando, y por lo tanto el estoma se abre. Mientras que cuando la vacuola se vacía, las células se deshinchan y colapsan una contra la otra. Estas células guardianas funcionan o tienen una señalización gracias a unos receptores inducidos por cambio de voltaje, específicamente receptores ligados al potasio, y eso es lo que ayuda al transporte de agua dentro y fuera de la vacuola. En general, los estomas se abren durante el día, se cierran durante la noche, pero hay varios mecanismos de control que van a regular este proceso. El primero, como mencionamos, es la concentración de iones de potasio
ya que mientras más iones de potasio se acumulan, entonces las células se vuelven turgentes y los estomas se abren. Lo que controla ese flujo de iones de potasio en muchos casos es la iluminación, ya que eso activa receptores de luz que a su vez estimulan la actividad de una bomba de protones, específicamente de potasio. Mientras que la falta de CO2 en el mesófilo, es decir, en los espacios aéreos de la hoja, también va a señalizar la apertura del estómago. Además de esto, todas las plantas tienen un control general que llamamos el ciclo circadiano o un reloj interno que en general abre los estomas de día y los cierra durante la noche. Eso quiere decir que si bien el mecanismo celular está ligado a las concentraciones de iones de potasio, la regulación a nivel de la hoja está mediada por la cantidad de luz y la cantidad de CO2, y además hay una regulación a nivel de todo el sistema que está mediado por el ciclo circadiano. Justamente en relación pues, al intercambio gaseoso, vamos a hablar del proceso fotosintético. En Ciencias de la Vida habíamos hablado sobre la fotosíntesis en su etapa fotodependiente y fotoindependiente, y habíamos mencionado que en la etapa fotoindependiente la fijación de CO2 se da gracias a la enzima rubisco. Bueno, pues la enzima rubisco es la encargada de tomar el CO2, introducirlo al ciclo de Calvin y por lo tanto pues fijar ese CO2 en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y al realizar 2 vueltas de este ciclo generar una molécula de glucosa. Sin embargo, las plantas han evolucionado diferentes estrategias para realizar este proceso fotosintético, particularmente en esta fase que es la fase fotoindependiente. Una de las razones es que la rubisco es una enzima que tiene mayor afinidad por el oxígeno que por el CO2, y en ciertas condiciones de mucha humedad y de alta temperatura puede realizar una reacción llamada fotorrespiración, en la cual comienza a utilizar el oxígeno para inducir la respiración celular. Y esa es una reacción que no es ventajosa para la planta porque entonces energéticamente no se vería favorable ya que no hay fijación de carbono. La segunda razón es que en ambientes que son muy áridos y muy cálidos, abrir los estomas en el día representa una amenaza por pérdida de agua, ya que la temperatura ocasionaría que mucha agua en forma de vapor de agua se escapara por los estomas y el intercambio gaseoso no sería lo suficientemente ventajoso para todo el agua que se perdería. Por lo tanto, no es eficiente y han evolucionado otras estrategias para contrarrestar este caso. Por eso es que mencionamos que existen por lo menos 3 formas de realizar este proceso fotosintético. La primera siendo la forma C3, que es la que estudiamos en Ciencias de la Vida, y sus 2 variantes que son la C4 y la CAM. En específico, la reacción C4 o la fotosíntesis mediada por C4 lo que va a aprovechar es la separación espacial del proceso de fijación de carbono. Esto con el fin de que la rubisco no prefiera el oxígeno y solo tenga obligadamente la opción de fijar carbono. Para esto, lo que hacemos es que en las células del mesófilo, en lugar de almacenar rubisco, almacenamos una enzima que se llama PEP carboxilasa o fosfenolpiruvato carboxilasa. Esta enzima, que es la que está acá en este punto, la PEP carboxilasa, lo que va a hacer es que va a ayudar a que el CO2 que entra al mesófilo y que se convierte en un ion carbonato sea transformado en un compuesto de 4 carbonos, específicamente el ácido málico o malato. Ese compuesto de 4 carbonos entonces es transferido de célula a célula hacia las células de los haces vasculares. En estas células de los haces vasculares hay una reacción inversa, una reacción enzimática que genera CO2 a partir de esa molécula de ácido málico o malato, y entonces la rubisco que está, digamos, de alguna manera reservada en esta célula solo puede tomar CO2 porque hay muy baja concentración de oxígeno y por lo tanto la rubisco prefiere el CO2. De esta manera el ciclo de Calvin sucede de forma normal
y obligamos al rubisco a utilizar solo CO2, separando espacialmente el proceso. Entonces evitamos la pérdida de la eficiencia fotosintética y evitamos la fotorrespiración. Esto funciona bien en ambientes pues muy cálidos pero bastante húmedos. Sin embargo, en los ambientes muy áridos existe otro proceso que es del ciclo CAM, y en este lo que sucede es que separamos los procesos temporalmente, no espacialmente. Es decir, vamos a abrir los estomas durante la noche y vamos a realizar el ciclo de Calvin durante el día. Esto ayuda a que durante la noche, cuando las temperaturas son menores, entonces no se pierda mucho vapor de agua. La idea es entonces que el CO2 entra, otra vez es convertido a bicarbonato y la carboxilasa lo convierte a malato, y el malato se almacena en una vacuola o en el citoplasma hasta el próximo día. En el día, entonces, el estoma se cierra y ese malato es transformado nuevamente a CO2 y la rubisco utiliza ese CO2 para realizar el ciclo de Calvin. En ambos procesos, entonces, lo que obtenemos es una eficiencia fotosintética sin los problemas que representan los ambientes en los que han evolucionado estas plantas. Entonces, el punto importante a recordar es que en el metabolismo C4 tenemos una segregación espacial y en el metabolismo CAM tenemos una segregación temporal. Luego vamos a trasladarnos hacia la raíz, donde tenemos ubicada una eh, estructura llamada la banda de Caspari. La banda de Caspari es una capa hecha de un material hidrofóbico llamado suberina, que es básicamente un material ceroso impermeable al agua que está a través del córtex de la raíz, es decir, de las células de la corteza de la raíz, y que tiene una localización estratégica porque separa la corteza y el sistema vascular de la epidermis y de la parte externa de la raíz. Esto hace que el agua fluya en un solo sentido y que el contenido del xilema no regrese hacia el suelo. Entonces, en la imagen lo que vemos en un color más oscuro, esta parte de acá sería lo que representa la banda de Caspari, que está en esta parte media de la parte interna de la raíz. Su función, como lo vemos en este corte, es evitar que el agua fluya de regreso desde los haces vasculares hacia la parte externa. El agua entonces entra por la epidermis, se dirige hacia las células de la corteza y entra hacia la endodermis, justo a la parte central de la raíz, donde están los haces vasculares. La banda de Caspari, que está ubicada en la parte de la endodermis separando la corteza, entonces no permite que esa agua regrese hacia afuera. Y eso entonces hace que el agua se localice solo en el sistema vascular y que se obligue a movilizarse a través del xilema. Esto lo vemos acá en la figura B, donde el agua entra a través de los espacios intercelulares, es transportado por los transportadores a nivel celular y la banda de Caspari no deja que el agua regrese. Por lo tanto, es obligada a irse hacia el xilema. Esto es importante porque es la primera forma en la que las raíces evitan que el agua se acumule alrededor de ellas y evitan que el agua no, o más bien facilitan que el agua pueda subir. Eso nos lleva a hablar de los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema. En el primer caso, el xilema está formada por dos tipos de células. Las primeras se llaman traqueidas y las segundas elementos del vaso. Y en este caso, las células están altamente lignificadas. Eso quiere decir que tienen un recubrimiento de lignina muy fuerte o muy grueso, porque es lo que le da el principal soporte a la planta. Pero además eso ayuda a que el agua pueda conducirse a través de esos canales hacia la parte más alta de la planta. Además de eso, después de formarse, estas células mueren o
pues experimentan apoptosis, de modo que solo dejan el esqueleto, por así decirlo, la pared celular formada de ese proceso lignificado, y eso es lo que entonces le da la rigidez necesaria, pero también evita que el agua se pierda hacia los lados, porque una célula viva tomaría agua por efectos de la presión osmótica. En cambio, una célula muerta, como no hay un efecto de la presión osmótica, solo sirve como un conducto a través del cual el agua se transporta. El xilema entonces utiliza ambos canales, los elementos del vaso y las traqueidas, para poder mover el agua. Las traqueidas están unidas entre célula y célula por estas uniones intercelulares que vemos acá, que están en cada punto terminal de las células. De forma parecida, el floema está formado por dos elementos, los elementos de tubo criboso, que son estos de acá, y las células acompañantes, que son estas de acá. En este corte, que es un corte transversal, estos serían los elementos del tubo criboso y estas las células acompañantes. La forma fácil de diferenciarlas es porque las células acompañantes tienen un núcleo y un citoplasma con otros organelos, mientras que las células del tubo criboso solo tienen citoplasma, pero no tienen núcleo ni ningún otro organelo. La idea es que los elementos del tubo criboso son los principales conductos por los cuales se mueve el, el producto fotosintético, y las células acompañantes son quienes dirigen ese movimiento. La razón por la que las células del tubo criboso no tienen un contenido más que el citoplasma es para que no utilicen la energía de los carbohidratos que están moviendo. Porque si tuviéramos procesos celulares sucediendo acá adentro, entonces parte de la sustancia rica en carbohidratos que están moviendo se utilizaría para esos procesos metabólicos. De esa manera son solo las células acompañantes las que dirigen a través de su núcleo el tráfico de sustancias. Este transporte, además, a diferencia del xilema, es bidireccional. Eso quiere decir que puede moverse en cualquiera de las dos vías. Las células sí están vivas y no están tan lignificadas como en el caso del xilema, pero pues tienen esta adaptación que las hace propicias para el transporte de carbohidratos. Vamos a ver que entre célula y célula tenemos estas uniones que llamamos plasmodesmos, y acá vemos la representación de una célula en su punto final con las uniones que parecen canales o pequeños tubos, que también podemos ver en esta representación. Bueno, entonces, estos elementos del xilema y el floema inician desde la raíz y van hasta las hojas de la planta. En la raíz vamos a ver, además, entonces, en la parte más interna, pues el xilema y el floema, que llamamos los haces vasculares. Luego vamos a ver una endodermis, luego una corteza de la raíz y finalmente hacia la zona más externa una epidermis. La punta de la raíz va a tener una estructura llamada meristemo apical. Un meristemo es una zona de división celular donde estas células no se han diferenciado, es decir, solo se están dividiendo y generando nuevas células, y esa zona va a estar protegida por una cofia, que es una estructura alrededor del meristemo de la raíz que ayuda a lubricar el suelo para que la raíz siga extendiéndose y que de alguna manera protege ese meristemo apical. Entonces la cofia protege al meristemo y a partir de ese punto vamos a encontrar xilema y floema en la parte más interna, luego la endodermis, la corteza y la epidermis. En algún punto, pues estas células van a tener pequeños pelos que ayudan a la absorción de algunos minerales y otros nutrientes. El crecimiento primario de las raíces es lo que elonga la raíz gracias a ese tejido meristemático, y es lo que poco a poco va haciendo que la raíz crezca y penetre el suelo. Este crecimiento primario se refiere al alargamiento de los extremos de la planta, tanto raíces como retoños en los tallos, gracias a pues los meristemos que están generando nuevas células constantemente.
Entonces vamos a ver meristemos apicales en las puntas de los tallos, en los brotes o yemas y en las puntas de las raíces. Estas son las zonas de división celular. Pero existen otros meristemos que llamamos meristemos laterales. Estos meristemos laterales van a estar asociados a un crecimiento que llamamos secundario. Si el crecimiento primario elongaba la planta hacia arriba y hacia abajo, es decir, en altura, el crecimiento secundario va a engrosar la planta a través de los tallos. Y esto va a suceder gracias a dos tejidos específicos que son los meristemos laterales: el cambium vascular y el cambium de corcho. El cambium vascular va a estar constantemente produciendo nuevo xilema y nuevo floema, a los cuales llamamos xilema y floema secundario, y el cambium de corcho va a estar produciendo células endurecidas que van a generar lo que llamamos corteza. Básicamente la epidermis se transforma en algo que llamamos peridermis gracias al endurecimiento y lignificación, que es más duro y es más resistente. Para que esto suceda, entonces tiene que pasar tiempo y vamos a ver el proceso por el cual se va engrosando el tallo gracias a estos dos cambios. Es un buen punto mencionar que esto sucede solo en dicotiledóneas, pero no en monocotiledóneas. Bueno, entonces en este diagrama vamos a ver cómo una planta joven va a tener su epidermis, luego la corteza de la raíz o el tallo, el floema primario y el xilema primario, es decir, los haces vasculares con los que se desarrolla la primera versión de la planta, la versión joven. Entre el xilema y el floema primario va a desarrollarse entonces lo que llamamos el cambium vascular, que aquí está representado por esta línea roja. Ese cambium vascular, como dijimos, va a añadir nuevo tejido de xilema y de floema, a los cuales llamamos xilema secundario y floema secundario. El xilema secundario entonces está aquí representado y el floema secundario está aquí representado. Noten que ese cambio entonces separa o aleja el xilema primario y el floema primario, de modo que el floema primario queda más hacia el borde y el xilema primario queda justo en la parte más interna. Luego, hacia la epidermis vamos a tener el segundo cambium, que es el cambium de corcho, y este lo que va a añadir es nuevo tejido dérmico, es decir, nueva epidermis, que es sustituida por lo que llamamos peridermis. La peridermis es un tejido endurecido, lignificado, que sustituye a la epidermis y básicamente crea lo que llamamos corteza. Entonces, a lo largo del tallo y de la raíz, no solo está creciendo la planta primariamente por los meristemos, sino que también está creciendo lateralmente o secundariamente por el cambium de corcho y el cambium vascular. Es este crecimiento en temporadas lo que nos da los anillos típicos de las plantas maderables. Estos anillos son reflejos de los xilemas secundarios que se han formado año con año. Y como el xilema tiene que ver con el transporte de agua, por eso es que decimos que los anillos nos reflejan qué tanta agua hubo en un ciclo de crecimiento de esos árboles. Y de alguna manera los podemos utilizar para saber cómo era el clima, si hubo sequía, si hubo mucha precipitación, porque mientras más agua hay disponible, más xilema va a haber, y mientras menos agua, menos xilema. Y eso tiene que ver con el grosor del anillo. Vamos a tener entonces por cada ciclo de crecimiento pues un anillo de xilema secundario, y el floema secundario por otro lado va a ir formando o desplazándose hacia la epidermis y eventualmente formando corteza o peridermo. Entonces, acá en este diagrama podemos ver un resumen de cómo va sucediendo. Una planta joven o una planta en su primera etapa de desarrollo solo va a tener xilema primario y floema primario, el cambium vascular que los separa, la corteza, la epidermis y justo en esa epidermis el cambium de corcho.
En un segundo año de crecimiento ya vamos a haber formado xilema secundario, floema secundario y la primera capa de corteza verdadera. Y entonces el xilema primario y el floema primario van a quedar separados. En un nuevo evento de crecimiento, es decir, en otro año, vamos a tener dos anillos de xilema, en este caso xilemas secundarios, y el nuevo floema secundario que está empujando hacia el peridermo todo el resto del tejido, y ese entonces resto de tejido se ha endurecido gracias al cambio de corcho y ha formado nueva corteza. De modo que mientras más tiempo pasa, más anillos de xilema secundario tenemos y más gruesa es la corteza de de esa planta. Acá vemos en el corte longitudinal como en el primer año pues está iniciando, pero a medida que pasa el tiempo vamos viendo cómo los haces vasculares se engrosan y en este caso pues tenemos corteza y haces vasculares engrosados. Bueno, ahora, si bien esto explica el funcionamiento y el crecimiento del xilema, no hemos terminado de explicar cómo sucede el transporte de agua por este xilema. Y esto se debe a que si bien el inicio del transporte es gracias a que la raíz puede absorber el agua y que la banda de Caspari evita que esa agua regrese hacia la parte externa de la raíz, la verdadera razón por la que el agua puede subir hacia las copas donde están las hojas es porque en los estomas, al abrirse los estomas, hay un proceso de evaporación de agua que genera una presión parcial negativa, gracias a que se está perdiendo moléculas de agua hacia afuera del estoma. Esto va a crear un vacío o un delta de vacío que crea tensión en la columna de agua. Si recordamos que el xilema tiene células muertas y altamente lignificadas, entonces eso va a evitar que el agua salga de esos tubos, de esos conductos, y la tensión de la columna de agua va a aumentar las fuerzas de cohesión y de capilaridad del agua. Eso va entonces a ocasionar que el agua suba en contra de la acción de la gravedad. Básicamente el agua va a entrar en la raíz, no va a regresar gracias a la banda de Caspari y luego a través de las traqueidas va a seguir subiendo gracias a que en las copas hay una pérdida de agua por forma de vapor de agua en algo que llamamos evapotranspiración, y esa pérdida de agua va a crear básicamente una fuerza hacia arriba para el movimiento del agua, ya que aquí se está perdiendo agua y está creando un vacío. Entonces vemos cómo por adhesión y cohesión las moléculas se ordenan formando esta columna de agua que por capilaridad va subiendo y pues va moviéndose a través de toda la altura del árbol. Acá lo que vemos entonces es el estoma, donde se está perdiendo por evapotranspiración el agua, el haz vascular, que en este caso es el xilema, que llega hasta las hojas, donde está la columna de agua tensa, y cómo el agua se ordena a lo largo de las traqueidas por adhesión y cohesión, forma esa estructura de capilaridad y estos pequeños vacíos que se forman acá por la diferencia de presiones, entonces es lo que va a generar el gradiente para que el agua pueda seguir subiendo. Este proceso es bastante eficiente, sobre todo si consideramos que cada hoja tiene varios estomas y es una unidad independiente, entonces que va a crear o va a adicionar a este cambio completo de presión que va a permitir el movimiento. Entonces, si sumamos todos esos diferenciales de presión por el pequeño vacío que se crea, entonces vamos a crear la suficiente fuerza para mover el agua en contra de la acción de la gravedad. El transporte por el floema es un poco más sencillo porque no depende pues de este flujo
o de esta fuerza física, sino que más que todo depende de las células acompañantes, porque estas células sí están vivas. La idea entonces es que hay un gradiente de presión, pero el transporte es controlado desde el núcleo de la célula acompañante. Y por eso es que este es multidireccional. Mientras el xilema solo va en una vía, el floema puede ir en varias vías, usualmente desde la hoja donde está sucediendo la fotosíntesis hasta el lugar de almacenamiento o el lugar donde se está creando nueva biomasa, es decir, por ejemplo, los meristemos. Bueno, cambiando un poco a una característica específica de las plantas con flor, vamos a hablar de los patrones de polinización. La polinización fue un evento determinante para el éxito de las plantas con flor y básicamente a partir del Jurásico, cuando surgen estas plantas, es la relación simbiótica que más ha perdurado y que más se ha extendido a muchos tipos diferentes de animales. La idea es que la planta gasta menos energía en producir en producir polen, porque produce menos cantidad, y aumenta la variabilidad genética porque se garantiza que haya una polinización cruzada. Esto quiere decir que para la planta es muy ventajoso y lo único que tienen que realizar es pues evolucionar nectarios, que son estas estructuras donde se produce y almacena el néctar, y las flores que sean llamativas, ya sea por color, olor o por alguna otra característica para esos polinizadores. Esto entonces va a garantizar que más del 90% de las plantas se polinicen de forma biótica, es decir, por animales, y solo un porcentaje pequeño de forma abiótica, ya sea por viento o por agua, muy parecido a como lo hacen las gimnospermas. Como un ejemplo de las plantas que se polinizan por viento, vamos a tener las plantas con flor, al menos vamos a tener las gramíneas o los cereales y gramas, que tienen una flor muy reducida, muy pequeñita, donde los pétalos básicamente se han perdido, solo tenemos brácteas, que son hojas modificadas, y las estructuras masculinas y femeninas. Estas entonces dependen del viento, y el viento es suficientemente exitoso para pues polinizarlas. Para las demás vamos a tener polinización ya sea mediada por insectos, por aves, por mamíferos, específicamente murciélagos, o por algún otro tipo de animales, porque hay excepciones a estos tres grandes grupos. Dentro de insectos, los más comunes son las abejas, las mariposas y los escarabajos, pero también hay otros grupos como los dípteros, zancudos y mosquitos, y pues algunos otros. Cada uno de los grupos de animales van a tener características que los van a atraer en general, aunque no son reglas únicas. Pero por ejemplo, las abejas son atraídas por flores de color amarillo, azul o morado, mientras que las mariposas son atraídas más por colores rojos o rosas, y los escarabajos colores verdes. Las aves tienden a buscar colores rojos, los murciélagos al polinizar por la noche usualmente buscan colores blancos, pero como les digo, no es una regla única. Un punto importante es que muchos insectos, como las abejas, pueden ver el plano de luz ultravioleta, y eso va a ocasionar que vean las flores diferentes a como la vemos nosotros, y que las flores hayan evolucionado en respuesta a esta visualización y no a la de nosotros. Por ejemplo, en estas imágenes vamos a ver que esta es la forma en luz UV como ven los insectos, usualmente las abejas, al igual que esta y esta. Si nos damos cuenta, nosotros mientras acá vemos simplemente una flor color amarillo, acá se ve una especie de direccionalidad hacia el punto donde va a estar el nectario. Lo mismo acá. Y esto ayuda a que el insecto entonces pueda dirigirse específicamente hacia donde va a obtener el beneficio, que en este caso pues es la fuente de carbohidratos, pero también hacia donde está el polen, que es lo que le interesa a la planta. Entonces la planta ha evolucionado las flores en sus formas, tamaños y colores, no para los humanos, aunque nos gusten mucho, sino para los polinizadores específicos que utiliza para dispersar sus gametos, en este caso el polen.
Por ejemplo, acá vamos a ver las probóscides de varios insectos. Las probóscides son estas estructuras largas que utilizan para alimentarse, estructuras bucales largas, y muchas flores han evolucionado estructuras que son complementarias a esas probóscides. En el caso de las mariposas y las palomillas también tenemos esas probóscides que se extienden y por lo tanto pues hay muchas flores que pueden ser polinizadas por estos gracias a esa forma. Acá vemos un ejemplo, esta es una palomilla y vemos el tamaño de la probóscide en relación al tamaño corporal, que es casi 2 veces del tamaño del cuerpo. Y eso porque está adaptado específicamente a la forma de la planta. En el caso de los murciélagos no tenemos una probóscide, pero sí solemos tener lenguas también adaptadas, alargadas. Acá en esta imagen vamos a ver el tamaño de la lengua y la forma de la flor que suelen polinizar, solo para que vean la comparación. En el caso de las aves, la complementariedad sucede por el pico, entonces también vamos a tener una forma de la flor complementaria al pico, y son picos adaptados pues a esta función. Si hablamos de nutrición en plantas, al igual que en cualquier otro organismo, vamos a tener macronutrientes que se necesitan en altas concentraciones y micronutrientes que son necesarios pues en concentraciones traza o muy bajas. Entre los macronutrientes pues vamos a tener los típicos elementos que forman biomoléculas como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que están involucrados en la formación de proteínas, de ácidos nucleicos, de carbohidratos y algunos cofactores importantes. Por ejemplo, el potasio está involucrado en muchos de las enzimas destinadas a sintetizar proteínas, y el magnesio, como recordarán de ciencias, es el núcleo de la clorofila y es el cofactor de la enzima rubisco. Por lo tanto, sin magnesio no puede haber fotosíntesis y es exclusivamente importante que la planta tenga pues una alta fuente de magnesio. Sin embargo, en micronutrientes podemos encontrar algunos otros cofactores como el cobre, el zinc, el hierro, el manganeso y el boro, que están involucrados pues en algunas otras funciones. Esto nos lleva a preguntarnos por qué existen plantas carnívoras, y este punto es importante porque primero que nada las plantas carnívoras sí son fotosintéticas, pero no pueden obtener la totalidad o la mayoría de sus nutrientes adicionales del suelo, sobre todo minerales y nitrógeno, y por lo tanto necesitan obtener esos nutrientes de otra fuente, usualmente de animales, específicamente de insectos. Eh, la carnivoría en plantas evolucionó varias veces, no hay un solo grupo que está eh, relacionado a la estrategia carnívora, sino que evoluciona en varios grupos diferentes que ni siquiera están relacionados cercanamente de forma evolutiva. Y esto es porque muchas de estas han evolucionado en ambientes pobres en nutrientes, turberas, humedales ácidos, pantanos o hábitats con suelos que tienen muy bajo nivel de nitrógeno y de otros minerales. Estas plantas entonces desarrollan estrategias para digerir enzimáticamente a los insectos, sobre todo a su exoesqueleto, y obtener la fuente de nitrógeno de estas presas. Entonces pueden desarrollar olores característicos que atraen a esos insectos, por ejemplo olores dulces como miel o olores a carne podrida, generar patrones de color o generar estructuras que no permiten que el insecto pueda emprender vuelo o pueda caminar, digamos, sin resbalarse. Entonces, estas plantas carnívoras obtienen sus fuentes de nutrientes y complementan, obviamente, la síntesis de carbohidratos con la fotosíntesis. Un punto importante para todas las plantas son los compuestos que le dan endurecimiento y soporte. En muchos casos, pues la celulosa es suficiente, que está formando las paredes celulares, pero en muchos otros se emplea lignina y otros polisacáridos estructurales que van a proporcionar rigidez y consistencia. Muchos de estos son carbohidratos o heterocarbohidratos, es decir, son carbohidratos que tienen otro tipo de sustituyentes como compuestos fenólicos, y pues básicamente van a formar las estructuras duras que evolucionaron independientemente en muchos tipos de plantas. Esto también es importante porque, por ejemplo, la forma árbol de las plantas
evolucionó varias veces de manera independiente. Y la lignificación, es decir, la formación de madera en plantas, también evolucionó varias veces de forma independiente. Finalmente, pues vamos a hablar de defensas. Hay muchas plantas que emplean diferentes tipos de defensas mecánicas o químicas. Hablando de las defensas mecánicas, una estructura importante son los tricomas. Los tricomas a simple vista parecieran ser pequeños pelos o vellosidades, pero a nivel microscópico estos van a tener formas de arpones que usualmente están diseñados para atrapar o dañar a posibles insectos herbívoros. Entonces, si ustedes recordarán, de una de las primeras prácticas comparamos distintos quercus que habían coevolucionado para adaptarse o protegerse de patógenos gracias a la presencia de tricomas, y había unos con más tricomas y unos con menos tricomas. Pues esta es la idea. De la misma manera, solo que a nivel macro, las espinas surgen muchas veces como hojas modificadas o como pues estructuras modificadas para protegerse de la herbivoría. Esto con el fin, otra vez, de realizar una defensa mecánica y evitar que los herbívoros pues se coman las hojas. Algunas de estas espinas incluso pues hemos mencionado que tienen alguna simbiosis, por ejemplo con hormigas. En este caso pues las hormigas viven dentro de las espinas, y cuando un herbívoro o un insecto o algo perturba a la planta, no solo son las espinas lo que la protege, sino también las hormigas. Hay otras que tienen una defensa mecánica que se basa en los cambios de turgencia, y en este cambio de turgencia lo que hacen es cerrar las hojas, por así decirlo. La mimosa es una de estas plantas que si ustedes la tocan o pasan el dedo sobre las hojas se cierran. Esta es una defensa para aparentar que la planta ya fue defoliada, es decir, que ya fue consumida o comida, y que los depredadores o los herbívoros en este caso busquen otro tipo de plantas, eh, garantizando entonces que no se la coman a ella. Pero tal vez lo más interesante que tienen en cuestión de defensa las plantas son las defensas químicas, porque las plantas son uno de los organismos junto a los hongos con un metabolismo secundario muy diverso y muy vasto y muy rico en cuanto a síntesis de moléculas químicas. Este metabolismo secundario, primero que nada, es importante que definamos que cuando hablamos metabolismo secundario hablamos de todos los metabolitos que son producidos por un organismo que no tienen que ver con crecimiento o reproducción, es decir, que no tienen que ver con la función ejecutiva del organismo, que es reproducirse y seguir creciendo o desarrollarse. Pero todos estos metabolitos van a generar una ventaja adaptativa, una ventaja extra, algo adicional, que por lo tanto pues vale la pena invertir la energía de su síntesis, porque todos derivan del metabolismo primario, es decir, de los metabolitos que necesitamos para sobrevivir. En el caso de las plantas hay varias familias de metabolitos secundarios. Entre las más famosas podemos mencionar las que se derivan de los compuestos nitrogenados, como las proteínas, que son los alcaloides, los aminoácidos no proteicos y los glucósidos cianogénicos. Los que se derivan de compuestos como carbohidratos, que son los glicósidos y los compuestos fenólicos. Y los que se derivan del metabolismo de lípidos, que son los terpenos y los taninos. Y los flavonoides en todas sus variantes. Estos metabolitos, entonces, como les dije, tienen varias rutas. Las primeras o las más comunes son las rutas del ácido shiquímico, que va a generar esos aminoácidos no aromáticos y va a producir metabolitos secundarios que contienen nitrógeno. Pero también podemos tener la ruta del ácido malónico, que va a producir los de compuestos fenólicos, la ruta del mevalonato, que va a producir los terpenos. Para fines del curso de biología general no necesitamos que se sepan las rutas ni los precursores de los metabolitos secundarios, pero sí algunas de las funciones importantes que cumplen. Entonces, algunos de los metabolitos secundarios cumplen una función de defensa en varias formas. Por ejemplo, acá tenemos el lanzamiento de metabolitos secundarios volátiles
que van a reclutar a insectos parasitoides. En este caso, la hoja está siendo consumida por una oruga, o usualmente son orugas de mariposas, y la hoja, en respuesta a estar siendo consumida, libera entonces un compuesto volátil que es utilizado como señalización para las avispas. Estas avispas llegan al lugar donde se está liberando el compuesto y ponen sus huevos dentro de la oruga. Los huevos de la avispa entonces se comen a la oruga desde adentro, y esto eventualmente protege a la planta. Entonces la planta manda esta señal de auxilio y al final es protegida por las larvas de la avispa. De manera muy parecida, las plantas pueden entonces reclutar bacterias, hongos y otros organismos a nivel de sus raíces que les generen pues alguna protección. Entre esos organismos incluso puede haber nematos. Por ejemplo, acá vamos a ver que hay una larva comiéndose las raíces, y esta planta va a atraer a nematodos depredadores de la larva del insecto. Hay otros terpenos que actúan en defensa y atraen parasitoides. Hay algunas plantas que cambian su patrón de floración cambiando los metabolitos que van a producir, y eso pues por ejemplo hace que tengan polinizadores tanto de día como de noche. Eso le da una nueva ventaja adaptativa. Hay plantas que generan compuestos tóxicos con el fin de defenderse de los depredadores. Por ejemplo, las asclepias producen glucósidos cardíacos en su látex, pero también hay un proceso de coevolución. Por ejemplo, las mariposas monarcas son muy características porque han logrado metabolizar esos compuestos glucósidos y incorporarlos en su cuerpo. Por eso es que la monarca adulta, la mariposa, es también tóxica, porque depende de esos compuestos tóxicos que consume cuando es su etapa larvaria. Otro punto importante mencionar en cuanto a metabolitos secundarios es que las plantas se pueden comunicar entre sí vía micorrizas. Entonces, si recordamos, la micorriza es una asociación entre la planta y un hongo, o específicamente varios hongos, que conecta a todas las plantas de un bosque. Se ha demostrado que, por ejemplo, cuando tenemos plantas madre, las plantas madre pueden mover carbohidratos hacia sus plantas hijas. Hay plantas que pueden mover compuestos tóxicos contra otras que compiten, por ejemplo, por el recurso de luz solar. Hay plantas que pueden mandar señales de auxilio hacia otras plantas en el bosque, o señales de advertencia. Por ejemplo, las plantas que están en los bordes, si son afectadas por un nuevo patógeno, pueden mandar señales de advertencia a las otras plantas del bosque, y estas nuevas plantas, cuando reciben la señal de advertencia, comienzan a preparar sus defensas para estar mejor anticipadas hacia el patógeno. Entonces las plantas tienen toda una red de comunicación vía micorrizas, donde intercambian distintos tipos de moléculas mensajeras y distintos tipos de metabolitos secundarios que les dan una ventaja pues adaptativa. También tenemos plantas que son de alguna manera tóxicas, y estas pues pueden hacer por consumo, o también pueden haber plantas urticantes que tienen tricomas especializados para inocular la toxina, como el chichicaste. El chichicaste pues es una planta con estos tricomas urticantes que inyecta un pequeño líquido que causa irritación y un picor intenso, y puede causar una inflamación severa cuando se toca. Entonces hay muchas plantas que tienen compuestos que pueden ser muy tóxicos para los mamíferos, y incluyéndonos a los humanos. Finalmente, solo para concluir toda la parte de plantas, brevemente vamos a hablar sobre su historia evolutiva, iniciando en el periodo ectasiano. Entre el Cambriano y el Ectasiano vamos a encontrar los primeros fósiles de arqueplástidos, muy probablemente de rodofitas. Estos fósiles solo parecen esporas o estructuras reproductivas que se asemejan mucho a las rodofitas actuales, y por lo tanto creemos que ese es el punto donde podemos decir que ya se habían originado la línea de los arqueplástidos. Saltándonos grandemente hasta la Paleozoica, es en el Ordovícico y en el Silúrico donde vamos a encontrar las primeras plantas terrestres parecidas a las briófitas actuales. Estas plantas sí tienen
pues algunos representantes en el registro fósil. Por ejemplo, está Ornitophyton, que es una planta muy parecida a las hepáticas actuales, con esporofitos que parecieran mucho, o sea, que se parecen a los de Marcanteofita actualmente. Eso nos posiciona al origen o al salto de las plantas a la vida terrestre entre el Ordovícico y el Silúrico, y es en el Devónico donde las primeras plantas vasculares comienzan a surgir. Las primeras plantas vasculares eran parecidas a las licofitas, pero actualmente se clasifican como riñofitas. Todas estas están extintas, pero poco a poco en el Devónico tardío comienzan a surgir las licofitas. Y tenemos evidencia de que rápidamente, hacia el final del Devónico, entonces tenemos los primeros grupos de plantas con hojas y los primeros grupos del filo monilofita, que son los helechos. Hacia el Carbonífero, como habíamos mencionado anteriormente, los licopodios son los dominantes y son las plantas más altas del momento. Forman licopodios gigantes o árboles de licopodios, y algunos helechos comienzan también a crecer en tamaño y surge un grupo de helechos con semillas, un grupo que actualmente está extinto y que parece ser una transición entre las plantas con esporas y las plantas con semilla. Ese grupo entonces hacia el Pérmico da origen a las gimnospermas como las conocemos actualmente, y el proceso de extinción masiva en el Pérmico y en el Triásico pues sí afecta a la diversidad de plantas, sobre todo los licopodios se ven bastante afectados, y son las monilofita y las gimnospermas las que sobreviven, y las gimnospermas las que pasan a dominar hacia finales del Triásico. En el Jurásico evolucionan las primeras plantas con flor. Se hipotetiza que la coevolución que dio origen a ese éxito reproductivo inició con escarabajos para formar esas primeras plantas con flor, y en el Cretácico evoluciona el grupo de las abejas y pues se solidifica esa relación entre planta y polinizador, generando el éxito de todas las plantas con flor justo después de la extinción del Cretácico. Hacia la Cenozoica entonces las plantas con flor diversifican y dominan, y actualmente pues son el grupo más diverso de plantas que existe en la Tierra. Con esto entonces terminamos nuestro recorrido breve por la fisiología y la historia evolutiva de las plantas, y damos por concluida la unidad número 6.